Buenas noches, respetados estudiantes y docentes que nos acompañan esta noche. Iniciaremos el desarrollo del CIPAS. Hablemos sobre tu trabajo de grado, manejo de la herramienta Tree of Science o árbol de ciencia para el desarrollo de estudios bibliométricos. Esta noche nos acompaña la doctorante María Angélica Cervantes, que también nos acompaña como docente en la universidad, en el programa de Administración de Empresas. Usted ya va a desarrollar una capacitación muy práctica, muy sencilla, que le va a servir no solamente para fortalecer la búsqueda eh, que hacen ustedes bibliométrica para sus trabajos de grado, sino también en el desarrollo normal de su actividad académica. Y pues les va a ayudar a presentar unos documentos más fortalecidos, mejor presentados, con documentos muy actualizados. Espero que estén muy atentos y si surgen preguntas, pues al final, doctora María Angélica, ustedes saben en qué momento le pueden hacer las preguntas para que los chicos y las chicas queden bien fortalecidos con esta capacitación, sean bienvenidos. Si tienen compañeros que aún pueden invitar, díganles que apenas estamos iniciando, que todavía se pueden integrar a la capacitación, que la aprovechen mucho. Doctora María Angélica, tiene la palabra. Bueno, doctora María Erika, muchísimas gracias. Pues a todos, muy buenas noches. Sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar nuestra capacitación. Les voy a pedir el favor a los participantes que hagamos la inscripción en el CIPA. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al aula virtual y vamos acá donde dice encontrar CIPAs. Ahí le van a dar clic y ahí le van a dar tree, que es árbol en inglés. En este caso, pues a mí no me permite acá ingresar porque yo ya tengo la inscripción y le van a dar aquí la palabra tree, lo buscan ahí y les va a aparecer esto para que podamos pues mostrar pues esta actividad como parte pues de estos CIPAs de investigación que se están desarrollando pues a través de los programas y a través de las zonas. Entonces, pedirle el favor a los participantes que puedan ingresar. Aquí vuelvo y repito, damos ahí en encontrar CIPAs y aquí en el nombre le damos la palabra tree, que es árbol, y lo buscamos y ahí les debe aparecer esta capacitación y usted solamente le dice me interesa y ya con eso confirma pues su participación. Entonces, por favor, en el caso pues a mí no me aparece porque pues yo ya hice como mi proceso pues de inscripción. Entonces, esa como primera tareita a nuestros participantes. Listo. Bueno, entonces arranquemos en el tema de la capacitación. Entonces, pues quiero comentarles, como decía la doctora María Erika, es una capacitación muy práctica en el cual pues vamos a estar explicando un poco cuando uno es doctorante, cuando uno está haciendo sus estudios de maestría, inclusive cuando uno está haciendo sus estudios de especialización, lo primero que uno tiene que enfrentarse es a presentar un trabajo de grado. Y muchos de los participantes o los que asumen esa tarea, pues se sienten un poco, digámoslo, asustados porque definitivamente pues desarrollar procesos investigativos se nos ha hecho creer que es un proceso complicado, dispendioso y realmente no es así. Entonces, precisamente este tipo de herramientas que están surgiendo, en este caso vamos a presentar la herramienta Tree of Science o Árbol de Ciencia, es una herramienta que es colombiana y que se ha diseñado precisamente para ayudarnos a realizar esos estudios bibliométricos. ¿Qué son esos estudios bibliométricos? Un estudio bibliométrico es sencillamente donde yo hago un análisis de diferentes documentos científicos y empiezo como a construir o a hilar una serie de postulados que aparecen ahí y donde yo hago unas mediciones o donde yo puedo establecer una serie de indicadores. Entonces, vamos a arrancar entonces con nuestra herramienta. Para eso entonces vamos a ingresar directamente al aula virtual. Entonces me voy a salir de aquí y vamos a ingresar directamente a la biblioteca de la universidad. Deme un segundito porque se pone lento este tema. Listo. Entonces, cuando nosotros ingresamos a nuestro campus virtual, entonces voy a ir haciendo como el recorrido. De pronto algunos estudiantes nunca han ingresado a la biblioteca, entonces vamos a empezar de cero. No los profes, porque los profes sí sabemos que muy juiciosamente han ingresado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar aquí donde dice biblioteca. Y pues ahí, en la universidad, hay que resaltarlo, la universidad ha hecho una inversión
millonaria, por así decirlo, en bases de datos. Realmente la biblioteca, en comparación con otras universidades que he tenido la oportunidad pues de revisar, pues definitivamente sí, hay un gran nutrido bases de datos y recursos bibliográficos que no son gratuitos, realmente son de pago, entonces vamos a consultar precisamente una de ellas. Entonces, vamos a ingresar aquí donde dice bases de datos. Me gustaría entonces que los participantes me digan si están haciendo la seguidilla, porque pues esto va a ser un taller muy práctico, porque definitivamente para usted manejar una herramienta no lo va a hacer ahí desde un punto de vista teórico, entonces sí invito a los participantes a que ingresemos entonces a nuestra aula virtual y vamos siguiendo paso a paso y vamos a hacer el ejercicio completo pues de esta búsqueda en esta herramienta. Y nos vamos a ir aquí entonces donde dice bases de datos. Y entonces ahí nos va a cargar todas las bases de datos que tiene la universidad. Inclusive han hecho una tipificación por escuelas o por unidades, pero para nuestro caso nosotros vamos a ir acá donde dice la W, porque nosotros vamos a ubicar una base de datos que es Web of Science. ¿Listo? Y entonces aquí en Web of Science vamos a darle ingresar. Para los estudiantes que de pronto no conocen qué es Web of Science, les voy a decir, hay unas bases de datos que, digamos, cuando uno es investigador, uno genera unos documentos investigativos, unos artículos, y hay unas revistas en las cuales pues uno postula esos artículos para que puedan ser publicados. Realmente la joya de la corona, digamos, es esta base de datos que es Web of Science, que es de propiedad de Clarivate, y precisamente aquí en esta Web of Science hay una medición donde nos habla del Journal Citation Report, y el Journal Citation Report precisamente nos tipifica unos artículos que son los artículos top. Realmente uno como investigador, y lo digo yo ahorita que estoy haciendo, pues estoy casi culminando mi proceso de doctorado, uno empieza a generar productos y cuando uno llega a las revistas que están indexadas aquí en Web of Science, realmente se encuentra uno, por ejemplo, que hay una revista que puede recibir 1000 artículos, pero solamente acepta 30. Entonces ustedes se pueden imaginar pues que esos 30 artículos que están recibiendo esas bases de datos, pues definitivamente son lo mejor, de acuerdo a unos criterios de calificación que cada revista tiene y un proceso de evaluación por pares que ellos tienen muy riguroso y un proceso editorial también muy riguroso que ellos tienen. Entonces, Web of Science es la joya de la corona y le sigue en su orden Scopus. Cuando uno como investigador le dicen, usted tiene artículos de investigación y lo primero que le preguntan es dónde y en qué cuartil, entonces le preguntan a uno si usted está en Q1, Q2, realmente esos son los productos top, y si es en Journal Citation Report o si es definitivamente en Scopus. Entonces, estas son las joyas de la corona. Entonces, quiere decir que en este ejercicio que nosotros vamos a hacer de Tree of Science, en un proceso investigativo, uno está yendo a una base de datos top, donde usted va a encontrar los artículos que están publicados ahí. Definitivamente son unos artículos de muy alto nivel y eso nos garantiza también poder tener información precisa y concisa de mucha calidad académica en ese mundo investigativo, porque uno hay veces cuando arranca a hacer procesos de investigación, uno desconoce, uno lo primero que se va es a Google y entonces uno va y chequea cualquier tema. Entonces si voy a buscar de emprendimiento, busco emprendimiento y le sale a uno cantidad de blogs, páginas, artículos, y de pronto nos vamos a Google Académico, de pronto pues hay una serie de recursos pues ya mucho más serios, pero cuando ya nosotros nos vamos a estas bases de datos, pues definitivamente estamos hablando de muy alto nivel. Entonces vamos a ingresar aquí a Web of Science. Cuando vamos a ingresar a Web of Science, entonces, ¿qué nos va a presentar entonces esta página? La página lo que nos va a permitir es hacer una búsqueda de información. Y entonces ahí nos carga la página. Entonces yo les quiero comentar, en el caso particular mío, ¿qué me pasó? Entonces, pues imagínense que yo inicié a hacer mi proceso de doctorado y definitivamente pues un doctorado es que usted tiene que investigar y tiene que usted investigar de alto nivel. Entonces, yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica de España y entonces mi asesor de trabajo de grado dijo, ok, ¿qué quieres hacer? Entonces, uno siempre tiene que buscar, cuando va a hacer una investigaciones y sobre todo en temas de trabajos de grado, uno tiene que buscar temas que lo apasionen, porque cuando uno lo apasiona o temas que a uno le gusten, pues el proceso de investigación se hace definitivamente mucho más sencillo, mucho más fácil y digerible, por así decirlo, a cuando usted se mete en temas que definitivamente usted no conoce
y usted empieza entonces a naufragar en ese mundo investigativo. Entonces lo primero que me dijo él, ok, ¿qué es lo que tú quieres investigar? Y entonces yo le dije, no, pues yo quiero investigar temas de emprendimiento, educación en emprendimiento. ¿Por qué? Porque digamos en mi trabajo de pregrado, cuando yo estudié administración de empresas, yo hice un proyecto precisamente de emprendimiento, he trabajado temas de emprendimiento, en la maestría también hice un estudio sobre esos factores de éxito en microempresas en un municipio en el Valle del Cauca. Entonces, como que empecé a investigar esos temas y dije, bueno, a mí me gustaría continuar también en la UNAD, he hecho investigaciones en temas de emprendimiento y yo dije, bueno, entonces vamos a investigar en temas de emprendimiento. Entonces dijo, ok, hagamos esta búsqueda. Entonces me dijo, mira, entonces aquí, primer criterio. Cuando nosotros entramos a Web of Science o a Scopus, uno siempre tiene que buscar en inglés. Te toca buscar las palabras en inglés. Entonces yo acá le doy ya un criterio, voy a buscar emprendimiento y educación, porque es educación para emprendimiento, y voy entonces a darle aquí para mirar qué documentos nos salen. Y miren nomás, solamente chequé dos palabritas y me salieron 26.081 artículos, ¿sí? Entonces, Web of Science me trae artículos desde 1900 en adelante que hayan escrito. Entonces, con el profesor español, él, entonces me dice, ok, María Angélica, entonces chequéate aquí cuáles son los artículos más citados, ¿sí? Entonces uno los puede acá filtrar definitivamente por mayor nivel de citación, o si no, pues uno lo puede hacer así. Y entonces dice, mire, por ejemplo, este documento número 2 nos dice que apenas tiene una citación. Hay unos que tienen 8 citaciones, pero hablamos documentos, por ejemplo, este tiene 346 citaciones. Entonces dice, ok, ubícate los documentos más citados. Entonces, mi proceso, ¿cuál fue? Dije, ok, vamos entonces a mirar cuáles fueron esos documentos. Y él dijo, descárgate más o menos unos 50. Y yo hice todo el proceso y descargué 50 artículos de aquí, muy juiciosa. Todos los artículos por lo general están en inglés. Entonces uno descargó los artículos y después de que descargué los artículos, entonces muy juiciosa, lo que yo hice es dedicarme a leer esos artículos. Entonces, cuando yo empecé a leer, entonces me encuentro de que definitivamente pues el tema era muy denso, ¿no? O sea, tenemos definitivamente un gran número de artículos e información y cuando yo empecé a leer los documentos me di cuenta que de 50 realmente me sirvieron 3. Pero resulta que cada artículo tiene a su vez una red de citación. Entonces, por ejemplo, en este artículo, yo puedo decir que por ejemplo, es de los autores Jones y Pitaway, pero resulta que ellos a su vez han citado, mire, aquí me dice, tiene 48 referencias internamente y esos a su vez son artículos también citados, entonces ahí es donde se me empieza a armar la red de citación, que es para digamos, hacerlo un proceso manual, es inmanejable. Y entonces yo descargué 50 artículos para definitivamente y me lo leí juicioso de pe a pa para determinar que definitivamente me sirvieron 3. Como yo tengo diferentes estilos de aprendizaje, entonces yo suelo leer los artículos y yo lo que hacía era como diagramas, como para poder tener como las ideas clave, las ideas fuerza, y me di cuenta que definitivamente ese proceso, pues definitivamente no fue el acertado. Entonces, descargando los artículos, leyendo los artículos, solamente para construir el estado del arte, leyendo los artículos para saber qué pasaba en eso, pues definitivamente el tema era robusto. Y entonces en una de esas, pues apareció Sebastián Robledo. Sebastián Robledo es un profesor de la Universidad Fray Luis Amigo en Manizales. Y resulta que él también en su proceso de doctorado se enfrentó a eso. Dijo, venga, lo primero que uno tiene que hacer es hacer un estado del arte, pero definitivamente no hay una herramienta que nos pueda ayudar a nosotros a definir de toda esta cantidad de artículos cuáles son como los más importantes, cuáles son como esos documentos protagónicos. Yo puedo acá encontrar un artículo, pero este tiene 48, 86 referencias y de esas 86 realmente cuáles son las más importantes. Entonces él junto con su esposa, que también es docente de la UNAD, y con otro colega, pues ellos desarrollaron una herramienta que llama Tree of Science o árbol de ciencia. Y lo que hace Tree of Science o árbol de ciencia es a través de una búsqueda de Scopus que yo refino, entonces descargamos esa data, la procesamos en Tree of Science y en Tree of Science lo que nos va a mostrar es precisamente cuáles son los documentos más importantes mostrándolos a través de una metáfora de árbol, que es unos artículos que estarán en la raíz,
unos artículos que estarán en el tronco y unos artículos que estarán en las ramas, y eso es lo que les vamos a explicar. Entonces, definitivamente una búsqueda, mire, 26.000 artículos. Entonces, vamos a devolvernos aquí y vamos a hacer una búsqueda un poco más refinada. Entonces, yo por temas de tiempo, pues yo ya hice una búsqueda, entonces dije, ok, entonces vamos a hacer esta primera búsqueda. Entonces dije, vea, primero yo dije acá que todos los criterios y definitivamente me voy a ir a una búsqueda muy más refinada, entonces le voy a decir aquí que yo quiero, en este caso, que me busque por título, ¿listo? Que en el título diga educación en emprendimiento. Y me voy a ir también a otra búsqueda un poco más refinada y le voy a decir entonces que como yo quiero mirar temas de educación en emprendimiento, quiero que me lo ubique también en el título, que me lo ubique en universidades. Entonces le voy a dar university. Y vamos a ver qué nos sale. Listo. Miren, aquí ya me sacó 181 artículos de 26.000 que había. Entonces también otro aspecto fundamental es refinar esas búsquedas para procesar esta herramienta. En Tree of Science se recomienda que los artículos no vayan a pasar, estén en un promedio entre 400, 450, para que Tree of Science pueda procesarlo. Entonces nosotros tenemos que revisar muy bien pues esa búsqueda de información. Entonces ya con estos 181 artículos, entonces vamos a procesarlos. Y entonces, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar entonces aquí, vamos a seleccionar aquí donde dice selecciona todos los reportes. ¿Listo? Y le vamos a dar en exportar. ¿Listo? Listo. Exportar y le decimos que necesitamos en un archivo plain text file, que es un archivo de texto. Le decimos que queremos todos los registros, ¿sí? Que me seleccione del 1 al 181. Y aquí nos le vamos a decir que necesitamos full record and citation reference, ¿sí? Necesitamos que me traiga todas las referencias de esos artículos y le damos en exportar. Y él me va a generar a mí mi archivo plano. Y ese va a ser el insumo de nuestra herramienta Tree of Science. Me gustaría saber si nuestros participantes están haciendo el ejercicio, si se quedaron atrasados, si retrocedo un poquito, porque la idea es que esto sea muy, muy, muy dinámico. ¿Cómo vamos? Por el chat, porfis. Nos informa. ¿Puedo repetir lo último? Listo. Entonces voy a volver a hacer, entonces si les parece, voy a volver entonces a hacer la búsqueda. Listo, profe. Gracias. Entonces me devuelvo. Ok. Respecto a los participantes en el chat, yo estoy colocando la asistencia para que por favor, en la medida que puedan, porque está interesantísimo y salirse un momentico, pues los puede hacer perder, pero en la medida que puedan, les pido que por favor la diligencien. Ya, gracias a todos. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer la búsqueda. Entonces, de hecho, salgámonos de este criterio. Entonces, bueno, vamos entonces a hacer una búsqueda refinada. Recuerden, debemos tener 4 registros, entonces máximo 400, 450, inclusive el creador de la herramienta decía que hasta máximo 500, pero no lo llevemos hasta allá porque pues digamos que Tree of Science tiene digamos una capacidad para procesar. Entonces lo primero que nos dicen es que refinemos. Entonces repito, si yo cojo y coloco acá tópicos o coloco todos los campos, pues no más, miren, no más voy a jugar aquí con esto entre emprendimiento y educación y coloqué aquí que en el título digamos que fueran también todos los registros y que me dijera universidades. En el primera búsqueda nos habían salido 26.000. Miren, acá ya tenemos 24.000, pero nosotros ponernos a indagar en 24.000 artículos no acabamos nunca. Y cuando uno está desarrollando un trabajo de grado, definitivamente el tiempo es oro. Y muchos estudiantes se quedan estancados con esta parte. Entonces tenemos que aprovechar, digamos, este potencial. ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ah, listo. Gracias, profe. Listo. Entonces vamos a generar un nuevo criterio. Entonces lo primero que nos vamos a ir es por título. Vámonos que este tema para ustedes debe ser cansón. Entonces vamos a buscar otro criterio de búsqueda. Hay un tema que ahorita está mandando la parada y ustedes saben que es todo el tema de inteligencia artificial. Entonces vamos a darle aquí intelligence, ¿sí?
and Artificial. Es decir, búsqueme en el título la palabra inteligencia artificial. Recuerden que siempre tenemos que buscar nuestro tema con palabras claves en inglés. Y le vamos a decir, pues la inteligencia artificial, precisamente con una investigación que estamos haciendo con la doctora María Erika, encontramos que en temas de inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo de marketing, han habido como tres tendencias y una en la ética. Entonces, miremos también en el campo de título, entonces le digo, y en el campo de título, agrégueme que el tema de ética, que es también muy importante. Entonces, le damos ética. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y el tema de ética? Y miren, acabo de hacer una búsqueda de 217 registros. Lo primero que se les recomienda a ustedes, hagan su criterio de búsqueda y jueguen con esos elementos, con esas palabras clave, hasta que usted, y cásese con un criterio, porque a mí también me pasó, estaba haciendo el doctorado y resulta que dije, ok, hice una búsqueda y después ya no me gustó y volví a hacer otra búsqueda, entonces termino, no, lo que usted vaya a hacer, cásese con eso, esté seguro de que esos criterios son los que usted se va a jugar y para adelante, porque yo he hecho 3, 4 búsquedas y esos reprocesos que definitivamente pues no pueden darse. Entonces, esta parte de análisis de palabras clave, usted tiene que saberlo. ¿Cómo puede jugar? Puede jugar con el título, en el abstract, puede buscar inclusive por autores, o sea, usted puede jugar con muchos criterios ahí que definitivamente yo por lo general suelo utilizar en el título y también parte del abstract. Digamos que me gusta mucho como esos criterios. Y listo, entonces tenemos una base de 217. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exportar nuestro archivo. Recuerden que esa exportación es el insumo para nuestra herramienta árbol de ciencia, que es la que me va a ayudar a mí a decir de 217 documentos y su red de citación. Recuerden que cada documento en su interior tiene otras citaciones ahí, tiene unas referencias bibliográficas que también pueden ser protagónicas y que si analizamos nosotros 217 artículos y que en promedio cada uno tenga 50 referencias, pues es un tema voluminoso en red de citación que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a exportar esa base de datos. Pero antes de exportar, sí me gustaría que miráramos aquí, por ejemplo, miremos este Citation Report, ¿sí? Miren nomás en estos 217 artículos. Me dicen que en temas de inteligencia artificial y el campo de la ética, mire, por lo general se han venido desarrollando desde el año 2000. O sea, y recuerden que Clarivate o esta Web Science viene desde 1900. Entonces, este tema definitivamente es reciente. Mire, que en esa red de cositación, quitando autocitas, imagínense, podríamos tener aproximadamente más de 1749 citaciones. Entonces, imagínense. Y que definitivamente acá tenemos un índice, que es el H-índice, que es un índice también de citación, que nos habla que es el número 22, quiere decir que estos documentos son muy importantes. Y nos muestra aquí una gráfica, miren, por ejemplo, nos dice, miren, desde el año 2000, en el 2010 apareció un artículo, 2011 no hubo nada, y nos dice que, mire, en lo que corresponde a Web of Science, el año en que más se ha estado publicando fue en el año 2022, donde tuvimos 48 publicaciones y la red de citaciones que hubo ahí fueron aproximadamente 646. Y en lo que va corrido el año 2023, pues llevan 45 citaciones y aproximadamente una red de 519 citaciones. Entonces, esto también es importante para que nosotros sepamos qué está ocurriendo. Y nos indica acá, por ejemplo, nos coloca aquí qué pasa con cada artículo y nos muestra, pues hay unos datos, pero por lo general yo suelo mirar siempre es esto, de mirar como la red de citación. Listo, retrocedo entonces a mi criterio. Vamos a exportar ahora sí nuestra base de datos. Selecciona entonces nuestros 217 artículos, le damos clic aquí donde dice Select All Records y vamos aquí donde dice Export. Vamos a exportar nuestra base de datos y vamos a exportar el archivo como un plain text file, que es un archivo de texto plano, que es decir, que es formato TXT. Le vamos a dar clic ahí y me dice, ok, vamos a exportar eso, pero ¿cómo lo exportamos? Entonces le decimos aquí que queremos los registros del 1 al 217 para que me los tome todos, pero lo más importante que tenemos que seleccionar es aquí en la parte de abajo donde dice Full Record and Citation Reference. ¿Por qué necesito que me traiga las referencias, la citación de esas referencias? Y le damos exportar.
Y ahí nos va a generar un archivo de texto TXT que yo en mi caso, también por ahorrar ya temas de tiempo, yo también ya he descargado mi información. Ahora entonces nos vamos a ir a nuestra herramienta TOS. ¿Listo? Ya hicimos nosotros la búsqueda, utilizamos los criterios, descargamos nuestra información y ahora ¿qué pasa con ese insumo tan importante? Nos vamos entonces a ir a la herramienta Tree of Science. Voy a copiarla aquí y se las voy a compartir en el chat. ¿Listo? Listo. Les voy a compartir entonces aquí, esa es la herramienta de árbol de ciencia. ¿Listo? Para que ustedes ingresen. Y entonces la herramienta Tree of Science, recuerden, fue creada por un colombiano, Sebastián Robledo y su esposa, quienes estaban haciendo su tesis doctoral y se enfrentaron también a lo que hemos padecido muchos de los investigadores, que tenemos un mar inmenso de conocimiento científico y hacer un proceso manual es desgastante, agobiante y estresante, porque es mucha la información científica y hacer una selección manual de documentos definitivamente se nos sale de las manos. Y pasa lo que ocurrió conmigo, que descargué 50 artículos y resultó que esos 50 solamente me servían 3 y definitivamente después perdí un tiempo valioso leyéndome todos los artículos para saber que al final no pasa. O que terminamos recurriendo a buscadores con la palabra, en Google, por ejemplo, con nuestra palabra pues clave de investigación y nos termina trayendo artículos de revistas X, pero que definitivamente no tienen de pronto esa rigurosidad o ese nivel como lo puede tener una base de datos como Web Science, que tiene, digamos, un criterio de medición que es a través del Journal Citation Report. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a procesar nuestra herramienta. Entonces, yo ya descargaba acá la herramienta, entonces le damos aquí donde dice Drag and Drop Your Set y vamos a ir a buscar nuestro archivo que ya descargamos. En el caso mío, pues yo ya lo había descargado previamente, que fue este de inteligencia y ética, y él lo primero que hace es procesar. Si ven que eran 217 documentos que teníamos allá en nuestra base de datos, acá me los está analizando y me dice, mire, vea, usted está trayendo un archivo que pesa aproximadamente 1.05 megabytes y me dice, son 217 artículos y en la red que yo le identifico son 9.299 citaciones. O sea, imagínense uno para identificar 9.299 citaciones, cuáles son las protagónicas, entonces es un proceso que definitivamente manual no se puede hacer. Y me dice, miren, entonces vamos a procesarlo y le damos acá en Continue. Y aquí empieza lo bonito. Entonces recuerden, el árbol de ciencia, porque si se llama árbol de ciencia, tiene que tener algún dato sobre algún árbol y es precisamente esa metáfora de árbol. Y entonces él aquí me va a mostrar a través de una metáfora de árbol cuáles son esos documentos de raíz, cuáles son esos documentos tronco, cuáles son esos documentos ramas y ya les voy a explicar entonces paso a paso qué es lo que nos indica entonces la herramienta, qué significa cada uno de esos, digamos, esas metáforas. Entonces, dejémoslo que árbol de ciencia procese nuestro archivo. A nuestros participantes, ¿vamos bien? Mm, Es solamente, buenas noches, es solamente ingresar a Tree of Science, ¿cierto? Nada más. Tree of Science y procesar la base de datos que ya previamente hemos descargado de Web of Science. Ah, bueno, gracias. Entonces, descargamos entramos a Web of Science, ubicamos unas palabras clave, descargamos nuestra base de datos y esa base de datos es la que vamos a ingresar a Tree of Science porque Tree of Science trabaja es con un insumo. ¿Listo? Él solito así no, si no le entregamos un insumo, no le entregamos como esa gasolina, por así decirlo, a Tree of Science, pues él no me va a hacer ningún procesamiento. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a refrescar porque se quedó procesando y me va a hacer quedar malo hoy la herramienta. Que es online, ¿no? A los participantes, pues ahí en el chat está la asistencia para que por favor procedan a hacer el registro.
se quedó ahí pensativa. Entonces déjenme un segundito, dejo de compartir. Voy a volver a hacer el registro otra vez. Listo, aquí ya me proceso. Entonces les voy a compartir lo que me salió a mí. Listo. Ya nos apareció entonces nuestra herramienta. Y nos dice, ok, se procesaron 217 artículos, ¿se acuerdan? Más de 9.200 referencias. Y nos genera una serie de bloques, por así decirlo. El primer bloque son la raíz. ¿Listo? La raíz, ¿qué son? Son esos artículos clásicos, esos que son fundamentales para nosotros poder desarrollar el artículo. Por ejemplo, si yo hablar en temas de emprendimiento, yo sé que hay unos que son, mejor dicho, fundamentales. Dirawewi, bueno, ahorita ya se me van del radar, pero sé que hay unos que son fundamentales en mi investigación, que son clásicos, o sea, que son los duros, que han hecho ya sus estudios y que a partir de ahí fue que ya se vinieron como desarrollando unas tendencias. Entonces, los artículos de raíz, que son estos root, son los artículos claves, son aquellos artículos de raíz, son aquellos artículos clásicos. Y miren que acá hay una característica, y es que aquí ya de una vez me va generando el DOI de cada artículo. Entonces yo podría ingresar, por ejemplo, aquí y me podría estar mostrando la revista en la cual está publicado el artículo. Miren, de hecho acá ya me trae el abstract y yo ya puedo identificar, digamos, el artículo directamente. Entonces, esa es una ventaja. Ya no tenemos que ir a buscarlo en el mar de la investigación, sino que aquí ya me está trayendo otros escenarios. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dice que nos ubicó 20 artículos en la raíz, nos ubica 20 artículos en el tronco. ¿Qué son esos 20 artículos en el tronco? El tronco son aquellos documentos o artículos que son estructurales, los que empiezan como a darle ya un poco más de forma a nuestro tema de investigación. Y luego nos aparecen las ramas, ¿sí? Que son estos branch, me aparecen 3 grupos, y estas branch sencillamente nos hablan que son esas perspectivas actuales de un tema. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo la investigación con la doctora María Erika y otra profesora, la profesora María Fernanda, estuvimos analizando el tema de inteligencia artificial en el campo del marketing. Y sí nos aparecía que definitivamente en la inteligencia artificial en las ramas, perdón, en la raíz, nos aparecía que se han venido haciendo unos desarrollos en el campo del marketing, pero que todavía el tema era incipiente. Nos hablaba inclusive algunos términos técnicos, por así decirlo, en los cuales ya se ha venido como trabajando en temas de inteligencia artificial. Eh, nos mostraba, por ejemplo, en el tema de prospectación, mostraba algunos elementos, pero ya cuando empezamos a mirar también temas de tronco, también me hablaba también de temas técnicos, de algunos temas de programación específica, y luego ya cuando miramos las ramas dijimos, en el tema de marketing habían 3 grandes tendencias. Uno era en el tema de la ética, el otro era el tema el tema del marketing, de cómo debería uno aprovecharlo desde el campo de marketing, que definitivamente era un tema inexplorado, y había otro tema ahí de tendencias también muy interesantes, pero miren que de 9.000 y pico de referencias, pues aquí yo ya sé que puedo trabajar con 20, y en cada una de las ramas que también puedo seleccionar, yo podría seleccionar, por ejemplo, 20 en rama, en grupo 1, en grupo 2, en grupo 3, y tener perfectamente 60 artículos aquí revisados. Las hojas pues hacen referencia ya como por un tema visual, como a esos campos pues que vienen de las mismas ramas, pero digamos que las ramas son las perspectivas y ellos se combinan, digamos, aquí con estas hojitas. Y entonces este es el diagrama que nos aparece. Miren, entonces acá aparecen los artículos de raíz, los artículos del tronco y los artículos de las ramas, que nos habla del grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Con esta información tan valiosa, ¿no? ¿Qué podría hacer? Usted podría organizar el estado del arte de su tema de investigación. Si usted está construyendo un artículo de investigación, esto es muy fundamental para poder nosotros identificar precisamente esos aspectos teóricos, esos que le dan soporte a nuestra investigación. De hecho, yo, en el caso de mi doctorado, he construido, digamos, con esta herramienta que en Europa casi no se conoce, y empezamos como a mostrarla
precisamente se llama un estudio bibliométrico. Empezamos a mirar precisamente esas referencias bibliográficas y lo que nos permite a nosotros identificar aquí es realmente esos documentos son documentos protagónicos, documentos de muy alto valor científico, porque él mira su red de cocitación y estos son documentos top. Ustedes dirán, pero un momentico, yo veo que hay unos artículos ahí que de pronto no tienen link. Es porque al procesarlo en Tree of Science, muy seguramente ese artículo pues no le encontró el DOI, no tiene como el DOI, él lo que nos hace es como traernos el DOI o como el link. Entonces sí, estos artículos tendríamos de pronto nosotros que irlos a mirar directamente como con su nombre en algún buscador, o también muy posiblemente yo puedo traer un libro. Recuerden que Tree of Science también maneja cuando yo hago una citación, no necesariamente en un artículo o en un trabajo, yo no solamente coloco solo artículos, sino también yo puedo traer libros, entonces también podemos darnos cuenta que también pueden ser libros que también son muy citados y también le dan la estructura, y por eso es que usted encuentra que muchos de los artículos que están en la raíz, que son como los clásicos, y miren, también miremos por temas de fechas, hay unos artículos que son del 2016, 2017, 2006, son unos temas que ya como son los artículos clásicos, son temas que ya se han venido trabajando antes y que muy seguramente de pronto puede ser que no sea un artículo, sino que esté también en forma de libro y por eso no encontramos como su línea exacta. Y esta es, en términos generales, nuestra herramienta de Tree of Science. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? Me dice muy claro, muy claro. ¿Listo? Pues esta era una, bueno, resulta que Tree of Science, en este caso, Tree of Science, que es este link que les acabamos de compartir, lo procesamos solamente con documentos protagónicos de Web of Science. Pero resulta que Tree of Science también manejaba un poder descargar artículos de Scopus, pero resulta que Scopus hizo una actualización recientemente y cuando vamos a procesarla, precisamente anoche estuve intentando y hablé hasta con Sebastián en el día de hoy, con esa actualización que hizo Scopus, lamentablemente no está permitiendo generar artículos desde Scopus, que si nosotros comparamos este criterio de búsqueda en Scopus, y aquí nos salieron 217, muy seguramente en Scopus puede ser que nos salgan 300, 350 artículos perfectamente, porque ahí digamos, el nivel de publicación es mayor, por lo que yo les digo, no hay tantas restricciones porque la joya de la corona definitivamente es Web of Science. Pero Tree of Science, digamos con Sebastián, me permite hacer esta búsqueda desde Web of Science, que también es muy importante, pero lastimosamente la de Scopus no está generando a través de la actualización que se hizo desde esa base de datos y ya no, el servidor no la está cogiendo, entonces ellos tienen que empezar a hacer como algún proceso de adaptación y tan pronto hagan esa adaptación, pues muy seguramente de pronto los estaremos invitando a un nuevo encuentro, pero para procesar Tree of Science, pero específicamente desde Scopus para saber qué nos resulta. Entonces, ¿uno qué podría hacer, apreciados participantes? Con esto, yo he armado un artículo de investigación solamente de mi tema. Entonces, como les dije, yo estoy haciendo un doctorado y precisamente después de haber hecho ¿cómo le llamo yo? De estar como un barco a la deriva en el mar de conocimiento científico y haberme dado contra las paredes haciendo un proceso manual, precisamente tuvimos esta capacitación a través de la doctora María Erika y del grupo de investigación y dijimos, ok, perfecto, y yo vi la luz y cuando empecé a aplicar la herramienta definitivamente ya me abrió el conocimiento y por ejemplo en temas de emprendimiento, que era el campo, identifiqué por ejemplo que lo que más he investigado es en temas del perfil emprendedor o esas características personales emprendedoras y que definitivamente dentro de las tendencias, que es lo que nos marca aquí estos grupos de branch, que son como las ramas, hay unas tendencias importantes donde nos dice que el emprendimiento, si vamos a dar una formación en emprendimiento, definitivamente tiene que ser experiencial. Sí, que tiene que ser inmersiva, porque definitivamente esas capacitaciones que se dan en temas de emprendimiento que son teóricas definitivamente no pueden continuar y se requiere definitivamente en los estudios, que hay estudios de África, hay inclusive estudios de Corea, donde ellos han hecho esas pruebas
precisamente con unos grupos y han medido ese tema del aprendizaje experiencial, nos ha marcado precisamente una tendencia y a partir de ahí yo empecé a desarrollar, en este caso yo estoy desarrollando un modelo de formación en emprendimiento transdisciplinar y entonces le estamos dando vida precisamente a través de cómo a través de la transdisciplinariedad se hace el diseño del mismo curso y a través de la transdisciplinariedad se hace el proceso de formación en el mismo curso y vamos a medir el perfil emprendedor antes y después. Entonces, es muy importante esto porque nos ayuda a debatir muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la transdisciplinariedad, pues es un tema que casi no ha sido explorado y lo que se ha explorado tiene que ver con desarrollo sostenible. Entonces, empezar a abordar el tema de transdisciplina, ya se habla de la transdisciplinariedad como una acción de investigación transdisciplinaria que uno tendría que aplicarla entonces en cualquier campo. Entonces, miren cómo uno va teniendo luces, pero ya va teniendo, que es muy importante, y ojalá uno hubiera podido conocer esta herramienta antes, nos permite a nosotros de todo ese conocimiento científico top, usted lo está haciendo un proceso a través de Tree of Science que le permite identificar. Mire, no naufraguen 217 y su red de citación, que son más de 9.000 y pico de citaciones, sino mire, acá usted tiene los documentos protagónicos y usted de aquí puede construir su estado del arte definitivamente. Entonces usted ya empieza a descargar los artículos, la mayoría son en inglés, usted puede, como tips, yo les digo, les puede leer, por ejemplo, lo que es el abstract y las conclusiones, y uno ya con eso uno va, y si ya usted requiere profundizar, entonces sí ya va como al interior del artículo y usted empieza a hilar los pensamientos de esos autores. Entonces, este habla, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, este habla de perfil emprendedor, este también habla de perfil emprendedor, este habla de metodologías, entonces empezamos a mirar cuáles son las metodologías que más se han desarrollado, entonces empiezo a construir como un estado del arte y usted, este campo, estas ramas, recuerden, son las perspectivas actuales y usted puede decir que una perspectiva de inteligencia artificial puede ser como la parte de herramientas tecnológicas, en la ética, por ejemplo, usted podría identificar que definitivamente hay unos retos y desafíos en torno a la parte ética y de pronto aquí nos pueden salir, digamos que aquí no, nosotros a medida que vamos leyendo los artículos le podemos dar como un título a cada una de esas ramas dependiendo de esas tendencias. Yo quería mostrarles, por ejemplo, que ya estamos terminando, me gustaría mostrarles precisamente un artículo que construyó Sebastián, el creador de esta herramienta, y precisamente en esa herramienta lo que nos decía, voy a dejar aquí de compartir y les voy a mostrar entonces el archivo. Y mire que me pareció muy interesante porque él ahí construye, él hizo este trabajo con un estudiante de maestría. Y lo primero que le dijo a él es, venga, usted utilice Tree of Science, haga una descarga de información desde Scopus o desde Web of Science y vamos a construir un estado del arte y con esto hagamos una publicación. Y miren, entonces en este caso, el tema de ellos era sobre networking y hicieron una revisión bibliográfica precisamente de la teoría de grafos. Ustedes dirán, pero ella acá no nos ha hablado de teoría de grafos. Lo que pasa es que Tree of Science utiliza un algoritmo que aplica precisamente esta teoría de grafos y la teoría de grafos es la teoría de redes, de que este cita, pero este me lleva a otra parte y este me lleva a otra parte, entonces digamos que se construye una red muy importante ahí. Y miren, aquí lo que ellos hicieron es precisamente hacer la selección de los artículos, entonces ellos muestran aquí qué criterios de búsqueda utilizaron, tuvieron un total de 214 artículos y ellos, miren, acá en este caso, pues ellos ya hicieron como la diagramación del árbol, ya colocando aquí como los autores, y de acuerdo a eso, ellos tuvieron tres, miren, acá están los autores que están en la raíz, que son los clásicos, los del tronco, que son los estructurales, los de las ramas, que son esas tendencias, ¿sí? O esas perspectivas actuales, y miren que del tema de ellos, en esas perspectivas, identificaron, mire, ellos analizaron 5 artículos por cada una de las ramas, identificaron, por ejemplo, que en tema de networking hay un tema de internacionalización, hay otro tema de mercadeo, hay otro tema de innovación, hay otro tema de financiamiento. Entonces, si no hubieran utilizado otros años, muy difícilmente hubieran podido identificar cuáles son esas perspectivas o qué es lo que le están apostando en temas de networking. Y ellos acá muestran precisamente el resultado y ya empiezan, miren, ellos ni siquiera en el artículo empezaron a hablar lo que decían los de raíz, los que decían los del tronco, los que decían de las ramas, sino ellos sencillamente se enfocaron fue en ramas y mostraron los resultados de cuáles eran esas perspectivas actuales y empezaron a hacer su diagramación mostrando qué mencionaban los autores sobre ese tema específico. Ahora, bien, les quiero mostrar precisamente
un archivo que acaba de salir del hornito, que fue un artículo de investigación que precisamente estamos desarrollando precisamente para una investigación que vamos a hacer ahorita en nuestro congreso de Prospecta, que lo hicimos precisamente con la doctora María Erika, y les quiero mostrar, por ejemplo, en mi caso, en el caso de las investigadoras que desarrollamos esto, trabajamos sencillamente con Tree of Science, y les quiero mostrar precisamente, denme un segundito, Doc, no estás compartiendo pantalla. sí, ya, es que estoy buscando el archivo. Voy. Listo. Y les quiero mostrar entonces el artículo que acabamos nosotros de construir precisamente de la inteligencia artificial en el campo del marketing. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Identificamos lo mismo, hicimos el procesamiento, pero aquí nosotros combinamos con un estudio de percepción. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue descargar los artículos de Web of Science, hicimos la descarga de los documentos, los procesamos a través de la herramienta, pero aquí utilizamos otras herramientas, pues que para este caso no es, que es Weaver, que también me permite hacer como análisis de redes. Y miren, entonces acá nosotros miramos cuáles fueron los criterios que utilizamos. En el título dijimos que inteligencia artificial, marketing, nos salieron 234 artículos. De esos 234 artículos, nosotros lo procesamos en Google Weaver, que me permite a mí identificar unos clústeres de acuerdo a esas palabras que citan o que referencia, por decir algo, los autores cuando escriben el artículo. Identificamos, por ejemplo, aquí 6 clústeres. Miren, ustedes los ven por color, ustedes ven acá este amarillo, este verde, un azul más oscuro, un azul más claro, acá encontramos un morado, encontramos el rojo y encontramos que se asocian 6 clústeres a la palabra de marketing, a la palabra de mercado, a la palabra de compañía, de literatura, de país e implicación, siendo los 3 primeros, que era el de mercado, ustedes ven porque el nodo es mucho más grande, lo que es mercado, lo que es marketing, como esos nodos de pronto los más importantes, y compañía, que está también por aquí con un azul más clarito, siendo como los nodos que más, o esas palabras, por así decirlo, que más ocurrencia han tenido, digamos, en esos documentos. Y luego ya entonces empezamos a mirar, miren, este fue el árbol que nosotros construimos, ¿sí? Donde dijimos, venga, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros dijimos, ok, ¿cuáles son los artículos clásicos? ¿Cuáles fueron los artículos estructurales, que son los del tronco? Y cuáles eran como los de las hojas o los de las ramas, que nosotros también identificamos que eran las perspectivas. Y nosotros aquí, en este caso, también nos enfocamos, fue en las perspectivas, identificamos en el campo del marketing, pues una perspectiva que era el tema de beneficios para las organizaciones. Los autores coincidían ahí que definitivamente aplicar la inteligencia artificial, todos coincidían en que era positivo para las organizaciones, que sin duda esto les ayudaba a generar un impacto en sus rendimientos financieros, o en sus tasas de retorno, en su crecimiento, en temas de innovación. Entonces nosotros lo que hacíamos era ahí hilar las ideas de esos autores. Luego encontramos un segundo bloque de otra perspectiva donde nos decía que la inteligencia artificial se estaba aplicando en el ciclo de vida del cliente. Entonces empezamos a hilar también aquí cosas que nos decían los autores sobre esa misma perspectiva, y donde nos decían que definitivamente han empezado a incursionar con el tema de los chatbots o en temas de publicidad, ¿no? Entonces el tema de los entornos digitales y todos esos asistentes que hoy ya se tienen ahí, que ayudan mucho al tema de las organizaciones, y sobre todo en el tema de experiencia con el cliente, en el ciclo de vida del cliente. Definitivamente lo que se busca son crear experiencias con el cliente. Entonces, si usted de pronto está en Facebook y usted buscó algún tema o entró a su navegador y usted buscó un tema, miren que ahí nos dicen que el tema de cookies, ¿se acuerdan? Aceptar todas las cookies que ahora nos dicen, pues eso va alojando información. Y cuando usted de pronto va a ingresar, usted por ejemplo estuvo buscando programas de posgrado, entonces como eso ya va alojando la información, ya después cuando usted va a buscar de pronto en Instagram o en Facebook, ya le aparece de pronto temas de publicidad sobre eso que usted ya había buscado en un momento. Entonces precisamente eso es lo que lo quería, era poder hacer predicciones y lograr desarrollar definitivamente esas experiencias con los clientes, y que definitivamente los profesionales aún, muchos profesionales aún no habían desarrollado como esa herramienta. Y luego estaba el tema de la ética, por eso fue que en este ejercicio hicimos como buscar la palabra ética en el campo de la inteligencia artificial, y nos dicen que definitivamente es un reto enorme, porque digamos ya en el caso de la UNESCO, ya habían empezado como a desarrollar unos lineamientos sobre ese tema de la ética, pero que sin duda
pues hay unos temas que tienen que seguirse trabajando y hay unos sesgos ahí, sobre todo con el tema de la seguridad, el tema de la privacidad, el tema de los problemas de desempleo que está generando ahí, que eso también era importante mirar. Y entonces lo combinamos con una percepción desde aspectos de marketing y le hicimos una encuesta precisamente a esos expertos sobre algunas preguntas importantes sobre esa inteligencia artificial y que fueron procesadas en ese PSS y definitivamente pues ahí nos marca una tendencia y digamos ese es el artículo, mire que nosotros construimos utilizando el árbol de ciencia. Si nosotros hubiéramos hecho este ejercicio sin aplicar esa herramienta, pues muy seguramente no hubiéramos podido terminar este artículo porque, como les menciono, solamente hacer una búsqueda desde Web of Science y descargar esa data, que mire que nos salieron 217, pero ingresar a cada una de las referencias y mirar realmente cuáles son protagónicas, es un tema que se vuelve demasiado denso y pues esto era lo que les queríamos compartir entonces en la noche de hoy. Profe, Buenas noches otra vez. ¿Tú nos puedes regalar nuevamente el nombre de la otra herramienta con la que procesaron los resultados después de tener Trident Science? La bueno, esa es segunda. Weaver, pero para Weaver sí necesitas de pronto un conocimiento sobre teoría de grafos. Pero con mucho gusto yo se las comparto ahí, igual ustedes saben que a Lo través ubicas, de, ahí sí, lo ubicas aquí en el chat, porfa. sí, ya se las comparto entonces. Ustedes pueden buscar el programa y ustedes lo descargan. Sí, y yo creo que ahí nos puede orientar en el programa al descargarlo, dice más o menos cómo se puede manejar, ¿cierto? Sí, porque las redes son muy bonitas. Mira que visualmente el artículo le genera uno y dice, uff, mira, y puedes Sí. hacer el análisis por el título, puedes hacer el análisis por autores. El autor, por ejemplo, te puede decir cuáles son los autores que, de dónde están ubicados y cuáles son esas redes. Por ejemplo, pueden haber autores, por ejemplo, yo soy Cervantes y Cervantes puede tener una red con lo que ellos más se citan, pero resulta que a mí también me pueden estar citando otros autores o por país. Entonces ahí se genera una cantidad de cosas interesantes que uno puede como explorar, pero que sin duda pues le van a aportar mucho a su investigación, porque cuando usted ya empieza como a desarrollar esos tips, entonces pues definitivamente su investigación se enriquece. Entonces acá les voy a compartir acá en el chat, entonces la herramienta de Weaver. Ay, sí, gracias. Beaver tiene tiene un tutorial. Lo estoy buscando para compartirse, que yo como que lo tengo por ahí en un curso que diseñamos. ¿Se podría usar un ejemplo del manejo de la plataforma? ¿De cuál plataforma? Ya lo hicimos, el de Tree of Science. De pronto de la otra le está, ¿será que le De la otra pregunto? sí ahí necesitamos tiempito. Lo que pasa es que ya son las 8 de la noche y ahí sí nos toca como, pero podríamos de pronto organizar esto, podríamos organizar de pronto una nueva sesión para el manejo de Weaver. Sí, hacemos la tarea con Y podríamos hacer de pronto y una sesión adelantamos. donde buscamos un tema en común todos, la procesamos y descargamos de pronto en Weaver, pero es muy, muy chévere. O sea, definitivamente yo se los digo como ahorita que estoy. Miren, acá precisamente nos acaba de compartir la doctora María Erika el manual. Y la herramienta es muy intuitiva porque uno descarga la información, va lo mismo. Usted procesa información, esa base de datos que acabamos de descargar aquí, usted la procesa en Weaver. Y es muy intuitiva porque usted no va a ir a mirar la modularidad de cada clúster, usted no va a ir a mirar qué tipo de distribución tiene, porque pues uno definitivamente pues no llega a ese alcance, pero sí, pero usted sí empieza a jugar es con redes y usted mira ahí y es muy intuitiva, realmente la herramienta es muy intuitiva, pero podríamos de pronto mirar la oportunidad pues también para mirar la herramienta de Weaver y que ustedes también puedan explorar esa herramienta tan maravillosa porque al final son complementos, ¿no? Entonces, espero pues que esta herramienta de Tirops Science los ayude mucho a los profes que nos están acompañando, que son investigadores. Sin duda eso le ayuda a uno en ese camino de la investigación, sobre todo en ese conocimiento científico que es top, repito, y me gusta mucho el tema de ubicar precisamente artículos que sean de Scopus Sí. y Web of Science. Yo Ah, definitivamente en mis investigaciones me voy a esos temas de top. yo sí me matriculo, soy Henley, yo soy de Casen, Caramanga.
Ah, bueno, perfecto, listo. Me gusta todo este manejo de hecho yo utilizo eso, Telo, Scopus, cositas así, pero pues esta no la conocía. No, La verdad, y talento colombiano, tanto así que mi asesor decía, y como que no uy, le paró bolas, sí, pero sí, realmente nos ayuda mucho porque nos ahorra tiempo y definitivamente no, nos ayuda a buenísimo. buscar el conocimiento científico que es protagónico y de muy alto valor. Publicar un artículo en Web of Science, Q1, Q2, definitivamente es una joya de la corona. En eso andamos nosotros los investigadores de doctor. Ay, qué ¿Listo? bueno. Listo. Bueno, muchas Bueno, gracias, me María. alegra mucho que, por acá conocidos, Obdulio, la profe Ah, Lina, Audulito es compañero mío de oficina. vea, de razón. Chévere que los profes entonces se hayan sumado, aunque ellos ya han tenido un diplomado sobre eso. Nos Doctora toca María Erika, diligenciarme la asistencia. Hay muy poquitas diligenciadas. no se Ay, Solamente olviden de la 13. asistencia. yo ya la diligencié. Esto, Muchísimas. vaya, a mí sí me gustaría hacer como un diplomado más a profundidad sobre este tipo de herramientas, ¿no? La doctora María Erika es experta en diplomados. Buenísimos. Yo El sí me año apunto. tenemos que complementar esta, María Angélica, Web of Science. Yo le comparto a los estudiantes, a todos, con un mensaje, les voy a compartir la grabación para que hagan el ejercicio. Ay, sí, a los Damos correos. una segunda fase donde utilicemos Web of Science, que es súper fácil. Es así, muchísimo más fácil que ¿Cuál? la que acabamos de hablar de ciencia. ¿Cuál Es más dice la rápido. otra? Web of Science es más fácil. Después de que tengas la descarga de la ¿Cuál? Weaver. Olvide, es más fácil que utilizar que utilizar el árbol de ciencia. No, porque ahí tiene un tema de modularidad, depende de la profundidad en que tú hagas el tema. Porque esa sí tiene, cuando tú le miras la distribución, tú le miras cuánto es la distancia entre cada clúster, o sea, él sí tiene un tema técnico profundo, pero pues uno no llega a ese alcance, realmente uno mira es en qué coinciden títulos, de pronto en el abstract, en autores, en eso, entonces también permite. Otra que también puede ser es la de Bibliometrics. Bibliometrics también permite hacer análisis de estos documentos, también permite hacer otros análisis Ah, súper sí, esa chéveres. la he escuchado. Bibliometrics también podría ser, y eso complementa mucho la investigación, porque al final yo miro que también me reporta Web of Science, miro que me dice Tree of Science, y luego en algunos, por ejemplo, en un artículo yo utilicé fue Bibliometrics y ya para esto utilizamos fue Beaver, entonces, pues como que hay cositas que uno puede como irse nutriendo, pero sin duda todo esto nos ayuda a nosotros como investigadores como a darle nivel a nuestras investigaciones, a darle nivel a nuestros trabajos de grado, independientemente del nivel si es especialización, maestría o doctorado. Ujú. Ay, ¿Listo? sí, muchas gracias. Yo quedo matriculada y no me olviden. Ha sido todo por hoy. Me espero que les haya gustado. A las personas que de pronto no se pudieron conectar y van a ver esta grabación, espero que puedan disfrutar de esta herramienta y la utilicen muchísimo en esas investigaciones pues que están desarrollando, sobre todo en esos trabajos de grado que no es que sea difícil, realmente es buscar uno las herramientas y creo que esto nos facilita mucho y talento colombiano gratuito. Un reconocimiento a Sebastián Robledo y a su esposa Marta Zuluaga, quienes diseñaron esta herramienta y que, a mí realmente me cambió. Estaba naufragando en el mar del doctorado y que lo diga la doctora María Erika cuando me preguntaba cómo vas y yo no veo la luz, ¿cierto, profe? Si no es por Pero esta herramienta que me salvó, vi la luz. ya estás acá Definitivamente. dando la capacitación a otros para que de pronto están igual, ¿no? Porque los trabajos Sí, de grado siempre no son muy sufran, no sufran investigando. bueno, respetados Dejen de estudiantes, sufrir. docentes que nos acompañaron. ¿Sí? Creo que era la profe Lina que hablé. Lina, No, les decía que excelente, excelente, que ojalá se repitan todas las que sean porque las necesitamos. Todos necesitamos parar de sufrir y ustedes nos pueden ayudar. Total. ¿Listo? Bueno, un placer haber estado con ustedes. A la doctora María Erika, pues muchísimas gracias. Nos seguimos viendo entonces. A los que se inscribieron en el CIPA,
pueden ingresar también ahí y registrar la asistencia, que también es un reporte pues que nos queda. Ustedes saben que la universidad pues siempre mira estos CIPAS que estamos desarrollando a lo largo de nuestras zonas, entonces agradecerles si también pueden diligenciar la asistencia por ahí, ahorita antes de las 8:30, que ya se cierra pues el evento. A todos, feliz noche, me alegra haberlos podido volver a ver a los profes y a los estudiantes que se conectaron, pues espero que esto sea de gran ayuda pues para su proceso de investigación. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que Igualmente, mi doctora, mil gracias. recuerden que este espacio está generado por la maestría en gestión financiera y la maestría en administración de organizaciones, ¿no? Para Para la Muchas gracias, doctora administración. María Ángela Erika, por la Mayeli, que nos colaboró con la presentación, invitando a sus estudiantes por todos los medios. Pues muchas gracias, doctora María Erika, por la cuña. Y a usted, doctora María Angélica, por la excelente presentación. Estoy segura que más de uno de los estudiantes que están conectados acá, tanto de la MAO como de la maestría en gestión financiera, encuentran en esto una herramienta muy útil para empezar a diseñar sus trabajos de grado, que tanto se necesita, ¿no? Feliz noche para todos. Feliz noche. A todos feliz noche. Estoy pendiente de compartirles la grabación y las instrucciones para que podamos tener un segundo encuentro con la otra herramienta. Muchísimas gracias, doctora María Angélica, por colaborar en un espacio tan valioso. Con Feliz gusto, noche doctora para María Erika. todos. En un rato le Muchísimas mando la gracias. cuenta de cobro. Listo, listo. Chao. Chao, Doc. Gracias. Está lloviendo durísimo.